Estaba viendo si tenía esta función que tiene ahorita el de Zoom de ponerlos como en salón de clases. ¿Lo han Ah, visto? sí. Creo Pero que no, no lo ¿verdad? tiene Telmex. No, yo sí lo he visto. Que los Ah, pone como si fueran un auditorito. Sí. sí, está bien padre. No lo tiene video, no lo tiene Telmex. Sí. Sí, es lo de hoy ahorita. Bueno, pues un gusto y muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Me dio mucho gusto escuchar que, pues además que de la parte de psiquiatría, ha habido un interés por los médicos de contacto, psicología, y les digo esto porque al menos, por ejemplo, acá en Chihuahua y fuera del Distrito Federal, pues la, el acceso a la atención en psiquiatría está muy limitada, entonces hay muchísimos médicos generales acá, por ejemplo, que ven o le dan seguimiento a personas que tienen trastornos mentales. Psicología también está comprometido porque la realidad es que hay un número insuficiente de psiquiatras y pues es necesario que haya este tipo de entrenamiento. Me comentaba la doctora Odette que ya habían revisado lo de antipsicóticos previamente y que hoy vamos a agregar esta parte de antipsicóticos inyectables y los antipsicóticos de nueva generación. Si alguien tiene alguna duda, algo que quiera ampliar con toda confianza, me dice y lo vamos revisando, ¿sí? No los veo, pero cualquier cosa ustedes me van diciendo. A manera de introducción, vamos a empezar hablando de los psicofármacos. Los psicofármacos son todos aquellos sustancias que tienen un impacto en el funcionamiento del cerebro y se divide al menos en 4 grandes grupos que seguramente ya los han estado viendo a lo largo de su entrenamiento y que uno de ellos son los antidepresivos, ansiolíticos, los estabilizadores del ánimo, antimaníacos y en este caso los antipsicóticos, que se llaman así por su efecto clínico y por algunas características que vamos a ir viendo. Cada grupo de medicamentos pues, tiene ciertas particularidades, sobre todo en términos de farmacocinética, que se refiere a lo que hace el cuerpo con el medicamento, es decir, cómo se absorbe, cómo se distribuye y cómo se elimina, y a aspectos como de la farmacodinamia, que se refiere a lo que hace propiamente el medicamento en el cuerpo, en este caso como a su mecanismo de acción o a de qué manera ejerce su efecto final. Como introducción de los antipsicóticos, podemos decir algunas generalidades, que muchas de ellas seguramente ya las han revisado, pero que es importante que lo reiteremos. Son fármacos muy eficaces. Yo creo que dentro de los diagnósticos de la historia de la psiquiatría, el uso de los antipsicóticos ha sido como un parteaguas. La verdad es que son herramientas bastante útiles y a veces elementales para el manejo de los pacientes y que han demostrado con la evidencia de que son eficaces para lo que dicen servir. Antes se les conocía también como tranquilizadores mayores por el efecto que genera de tranquilizar, y se les conoce también como neurolépticos y uno de los primeros, que seguro ya lo han revisado, fue la clorpromacina, que es este medicamento que después de producido y utilizado dentro del contexto de la psiquiatría, pues coloca la psiquiatría como pues una rama de la medicina o posibilita el tratamiento de muchos pacientes que previamente a la utilización de este tipo de medicamentos no se llevaba a cabo y no se les podía ofrecer muchísimo a las personas hasta que aparecen estos, estos fármacos. Igual como generalidades, les comentaba yo que les llamaba tranquilizantes mayores por el efecto que tienen y por cómo se utilizaban. Se utilizaban como una alternativa a tratamientos que pues son tratamientos como muy antiguos
en pacientes graves, en pacientes psiquiátricos graves. Entonces, los primeros medicamentos que hubo, como la clorpromacina, pues se utilizaban para eso, básicamente para tranquilizar a los pacientes, y a partir de ahí y dentro de toda la historia, pues ha habido muchísimos tipos de medicamentos que a grandes rasgos se pueden clasificar como los típicos y los atípicos, los de primera generación, segunda generación, que es una clasificación no tanto en términos del mecanismo de acción, sino de la aparición, ¿sí? En una línea histórica del uso de psicofármacos en psiquiatría. Un poco de... Ay, es que empecé al revés. Lo que les decía, pero en Alonso, ya. En lo que les decía del uso de la clorpromacina, que se empieza a describir en 1952 como el primer fármaco, ¿no?, utilizado para el tratamiento de pacientes con trastornos mentales. Para 1958, por ejemplo, se describe o aparece la clozapina, el haloperidol. Entonces, en realidad no llevamos tanto tiempo comparado, por ejemplo, con otras áreas de la medicina, en el uso de medicamentos o en el uso de este tipo de intervenciones. Realmente son pocos años comparado con otros, y pues también han sido desde el descubrimiento de estos fármacos, pues va de la mano también el entender muchos de los trastornos mentales desde otro punto de vista, un poco más biológico, si lo quieren decir, porque ha ayudado también el entender cómo funcionan los medicamentos, a entender también cómo funciona el cerebro. Les decía yo, esta clasificación como de primera generación, segunda generación, que lo van a ver de manera intercambiable, y esta nueva clasificación o nuevo categoría que son los antipsicóticos de más nueva generación o de tercera generación, en donde sí tienen una particularidad en cuanto al mecanismo de acción, que ya no son estos medicamentos que bloquean o que están enfocados principalmente en bloquear la actividad de dopamina, y que tienen un perfil que los hace muy particulares, que se le denomina agonismo parcial, y que los hace tener menos efectos adversos, o al menos los efectos adversos que previamente limitaban el uso de estos fármacos se presentan en una menor cantidad. Solo a manera de lista, pues tenemos los medicamentos que seguramente ya todos han escuchado hablar, como es el haloperidol, que se les denomina medicamentos con alta potencia, que son medicamentos que tienen una gran afinidad por los receptores de dopamina, y por lo tanto también tienen muchísimo más efectos adversos, o al menos los efectos adversos más indeseables, o a los que más tememos, sobre todo, por ejemplo, personas que a lo mejor no son psiquiatras, o que son médicos o incluso psicólogos, que al estar frente a una persona que tiene estos efectos adversos que pueden ser muy aparatosos, pues puede causar angustia. Pero si uno sabe de dónde viene, pues es un poco más fácil comprenderlo. Y esta lista de los otros medicamentos que, al menos en este caso, sí los tenemos en México. En realidad todos están ahorita disponibles en México, y que varían en cuanto a su mecanismo de acción, pero que de manera, y seguramente se los puntualizaron en la presentación previa, en realidad no hay mucha diferencia en relación a la eficacia. Es decir, si uno es mejor o peor. Ajá. Tú no te limites, tú vuelve a decirlo, porque como es, o sea, fue solo una clase, si se Ok, vuelve a repetir, para afianzar el conocimiento, no importa que suene repetitivo, no te preocupes. perfecto. Perfecto. Y que es algo que hemos visto nosotros en psiquiatría, no solo con los antipsicóticos, sino también con medicamentos como los antidepresivos, en donde la realidad es que no hay uno mejor que otro en términos de eficacia. Es decir, que
disminuyan los síntomas psicóticos en este caso. Entonces, eso es bien importante porque lo que hace la diferencia de por qué un médico indica uno u otro tiene que ver mucho con cuestiones como el acceso al medicamento, el costo e incluso la preferencia del paciente, ¿no? Recientemente esa parte es bien importante, escuchar a los pacientes porque finalmente ellos son los que van a tener pues, los efectos adversos y los que van a tener que tomar un medicamento durante toda la vida. Entonces, para entender los antipsicóticos, me gustaría iniciar primero con una descripción general de lo que es la psicosis. Los medicamentos antipsicóticos son medicamentos pues, que tratan la psicosis. ¿Pero qué es la psicosis? A veces se tiene una idea de que la psicosis es igual a esquizofrenia. Pero en realidad la psicosis es un síndrome con ciertos síntomas y signos que puede tener diferentes causas y que sí, efectivamente los medicamentos antipsicóticos sirven para la mayoría de la psicosis, pero no todas las psicosis son esquizofrenia. La psicosis de manera característica implica o involucra un elemento que es la pérdida del contacto con la realidad, ¿sí? Es decir, la persona tiene se pierde el criterio de realidad o la prueba de realidad y puede o no puede estar escuchando voces o tener alucinaciones, ya sea auditivas o visuales, o puede tener ideas delirantes, es decir, ideas fuera de la realidad que están condicionando su conducta. Pero la causa de esa psicosis pues, puede ser múltiple. Hay gente que está consciente o que tiene un insight, se le denomina, de que los síntomas pueden estar generando por una enfermedad, pero hay gente que no tiene esa conciencia de enfermedad, lo que ustedes se han de imaginar, pues las hace todavía más difícil de tratar, ¿no? Yo creo que el síndrome psicótico y las personas que tienen psicosis son el grupo de personas que dentro del tratamiento en psiquiatría son las personas más graves, ¿sí? Son como las emergencias, los diagnósticos que más impacto tienen, sobre todo porque hay algunas personas que no tienen conciencia de enfermedad y la psicosis puede ser aguda, es decir, de reciente aparición o tener muchísimo tiempo con los síntomas, puede ser de primer episodio, es decir, la primera vez que yo tengo este síndrome psicótico, o puede ser una recaída, es decir, que ya tenía síntomas previos y que tuve una mejoría y volvieron a aparecer. Hay estudios de la incidencia y prevalencia de psicosis que nos habla que al menos 50 de cada 100,000 personas pueden tener síntomas psicóticos. La psicosis más frecuente es la que se refiere o que está relacionada con esquizofrenia, ¿sí? Que ya hemos visto que tiene una prevalencia de un 1% y que es la más frecuente, pero no es la única. Y también se ha visto que la psicosis es una experiencia que puede presentarse en un alto porcentaje de las personas, es decir, hasta el 23% podríamos tener alguna experiencia de psicosis y un porcentaje de estas personas van a cumplir o podríamos cumplir criterios para un trastorno psicótico. Esto es importante porque la psicosis se genera por una alteración en la forma en la que está funcionando la mente o la que está interpretando la realidad. Y todos en realidad pues tenemos un cerebro con características similares, ¿no? Entonces, a veces se piensa que la psicosis como una de las enfermedades más graves, pues es una característica como muy alejada, ¿no? Por ejemplo, ustedes los que son médicos generales o especialistas que no son de psiquiatría, de repente se piensa que la psicosis o esta expresión llamada como de locura mente está muy alejada y que no lo van a ver nunca, ¿no? Pero en realidad
es bastante frecuente, se va a presentar en urgencias, se va a presentar en los hospitales, se va a presentar y seguramente todos en algún momento van a tener una experiencia con un paciente que tenga psicosis. Les decía yo que las causas pues, pueden ser múltiples. Hay muchísimos medicamentos que pueden causar una psicosis, un síndrome psicótico, y eso es bien importante porque para nuestro primer, aunque estamos viendo esta parte de psicofarmacología, pues nuestro primer contacto con alguien con psicosis tiene que tener este algoritmo que se sigue cuando uno va a abordar un caso de cualquier enfermedad, en donde lo que primero hay que hacer es ver si esta persona que tiene psicosis no está teniendo una causa que vaya a requerir una intervención urgente, ¿no? Por ejemplo, los que son psicólogos que están en su práctica en su práctica y que aunque sí efectivamente a lo mejor no van a recetar, sí seguramente pueden tener contacto y pueden derivar, ¿no? Pueden saber en qué momento la persona requiere un tratamiento más especializado. Entonces, la causa puede ser primaria o puede ser asociada a cualquier condición médica o incluso una psicosis inducida por sustancias. Los antipsicóticos pueden funcionar para la mayoría de las psicosis, pero si una psicosis está relacionada con otra causa, los medicamentos no van a ser tan eficaces o no van a ser eficaces, ¿no? Entonces tenemos como psicosis primaria, el más frecuente o el más común, que es la esquizofrenia, pero también hay otros diagnósticos en psiquiatría que podrían ser asociados a psicosis, por ejemplo, la depresión, ¿sí? Los trastornos afectivos como manía con síntomas psicóticos. Hay personas que tienen trastornos, por ejemplo, de personalidad, trastornos límite de personalidad que hacen cuadros micropsicóticos. Entonces, utilizamos a veces los medicamentos de tipo antipsicótico para el tratamiento o incluso se utilizan a veces para otras características como regulación de la impulsividad o de la agresión, de manera que es importante saber cómo funciona. Es importante hablar de esquizofrenia para entender un poco qué hacen los medicamentos antipsicóticos. Esquizofrenia es como el cuadro característico, ¿no? de la psicosis. Esquizofrenia es una enfermedad, ¿no? Les decía yo, de las más graves, que se caracteriza por grupos de síntomas. Los grupos de síntomas se clasifican en síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas asociados a problemas de cognición y síntomas del afecto, ¿sí? Estos síntomas, los grupos de síntomas, pues afectan las diferentes funciones mentales. Por ejemplo, los síntomas afectivos, pues es la alteración en el afecto, en el humor, ¿no? Y síntomas negativos también son estas características donde vemos a las personas con esquizofrenia con un humor aplanado, ¿sí? Como si estuvieran planos, ¿no? Como sin mucho afecto, sin mucha motivación. Y los síntomas positivos son estos síntomas que tienen que ver con la parte más llamativa de psicosis, es decir, las alucinaciones, las ideas delirantes, y que son los síntomas para los que hasta el momento funciona la mayoría de los medicamentos antipsicóticos. Aunque ha habido muchos medicamentos y, como decía Lorena, hay muchos nuevos medicamentos y continuamente se está haciendo investigación, estos medicamentos generalmente tienen un efecto sobre solo un grupo de síntomas, que son los síntomas positivos y que tienen que ver predominantemente con la función de un neurotransmisor que es la dopamina. Sin embargo, las personas con esquizofrenia también tienen síntomas, por ejemplo, de la cognición, es decir, de todos estos procesos que tienen que ver con la atención, la memoria, funciones ejecutivas, memoria de trabajo como función ejecutiva, la velocidad en la que el cerebro procesa la información, las funciones de inhibición que regulan la impulsividad y que muchas veces
también tienen un efecto sobre el funcionamiento de las personas, pero que los antipsicóticos no tienen mucho impacto y a veces hasta el contrario, a veces provocan que empeoren estos síntomas. ¿Por qué es tan importante la esquizofrenia? Pues les digo, es de las enfermedades más graves en el sentido del impacto en el funcionamiento. Ahorita en otras áreas también de la medicina, pero en psiquiatría yo creo es más importante, se está haciendo como un enfoque un poco mayor en la parte del funcionamiento y no solo enfocarnos en los síntomas. Los antipsicóticos van a actuar sobre los síntomas, pero nuestro objetivo con el tratamiento de los síntomas es mejorar el funcionamiento de las personas. Por eso es tan importante que todos sepamos de cómo funciona. El impacto de la esquizofrenia en el funcionamiento, pues es a lo largo de la vida muy alto, porque las personas que tienen esquizofrenia, sobre todo los cuadros clásicos, tienen síntomas que pueden verse desde la adolescencia hasta que empieza el cuadro o el primer episodio psicótico. Pero si se fijan, el cuadro es a lo largo de la vida, pero los episodios psicóticos, que son estos cuadros con los que estamos más relacionados o que son los que son más apantallantes, se presentan después de de un periodo, de una fase donde ya hay una alteración en la forma en la que funciona el cerebro y que puede haber una alteración en cómo se está funcionando la persona en cuanto a socialmente, laboralmente, personalmente, aunque no tenga psicosis, ¿no? La psicosis puede presentarse por episodios y pocas veces hay una remisión de los síntomas. Ustedes pensarían, bueno, pues si hay antipsicóticos, pues las personas que tienen esquizofrenia o que tienen psicosis, pues les ha de ir muy bien, ¿no? Si son medicamentos que quitan la psicosis, pues la realidad es que aún con tratamiento, la mayoría de las personas presentan recaídas frecuentes y un deterioro clínico a lo largo de la vida o se mantienen bastante crónicamente sintomáticos, ¿no? Con síntomas residuales y muy pocos alcanzan la remisión de los síntomas y la funcionalidad. Cuando hablamos de psicosis, entonces, hablamos de esquizofrenia, de repente uno puede usarla de manera intercambiable. Y si vamos a hablar de antipsicóticos, bueno, vamos a hablar de cuáles han sido las teorías hasta ahorita de cómo se genera o cómo está, ¿sí? Las teorías neurobiológicas de la psicosis. Si vamos a hablar de psicofarmacología, vamos a hablar de neurobiología de los diagnósticos. De hecho, la neurobiología, es decir, esta parte biológica de cómo funciona el cerebro, cómo la mente genera esta experiencia del mundo que es tan difícil estudiar, mucho lo hemos entendido a través del uso de los medicamentos y sobre todo a través del uso de serendipia, es decir, no era algo que se buscaba, sino que de manera indirecta, pues supimos que el dopamina tiene que ver con la psicosis, por ejemplo, que ha sido una de las teorías más, pues como más estables, que lleva muchísimo más tiempo, que no es la única, para explicar la hipótesis de que hay un aumento en la actividad de una sustancia, un neurotransmisor, que es la dopamina, en unas vías de este sistema y que eso hace que la persona tenga estas experiencias fuera de la realidad. Sin embargo, recientemente o décadas más recientemente, pues se ha visto que esta hipótesis de la dopamina se queda un poco corta y realmente este fenómeno de la psicosis puede deberse a la interacción con otros sistemas de neurotransmisores como el glutamato y la serotonina. Entonces, en realidad no es como tan simple como decir,
hay un aumento en la dopamina y el antipsicótico que bloquea la dopamina pues va a ayudar completamente a los síntomas. Y esto explica por qué los medicamentos, a pesar de que son eficaces para ciertos síntomas, no son medicamentos que le permitan a la persona funcionar al nivel que previamente tenía o al menos al nivel que el resto de la población. Otra forma de estudiar la neurobiología de la psicosis o de la esquizofrenia ha sido a través de modelos farmacológicos o ver el efecto que ciertas sustancias provocan en el cerebro, y al ver cómo funciona la sustancia, pues uno de manera indirecta puede decir, ah, mira, la psicosis seguramente se relaciona con esta sustancia. Por ejemplo, el uso de psicoestimulantes como la cocaína o la anfetamina son medicamentos que aumentan los niveles de dopamina y son medicamentos que generan síntomas muy similares a la psicosis o generan una psicosis. Si la persona tiene estas ideas paranoides, tiene estas ideas fuera de la realidad, puede tener alucinaciones, es decir, ver cosas que los demás no ven, escuchar cosas que los demás no escuchan, y que se parecen mucho a los síntomas de alguien que tiene esquizofrenia. Otro modelo de psicosis ha sido el modelo que se usa, por ejemplo, cuando se administra PCP, que es un tranquilizante, un anestésico de los que usaban antes para los elefantes. La ketamina, que es un antagonista de los receptores de glutamato. Entonces, cuando veían que usando este tipo de medicamentos de los que se conocía cómo funcionaba, es decir, actuaban sobre este sistema de glutamato, la persona tenía experiencias muy similares a la esquizofrenia. Entonces también es un modelo de psicosis. Entonces veían, ah, bueno, entonces tiene que ver con dopamina, ¿no? Vamos a utilizar medicamentos que bloqueen esta sustancia. Híjola, pero pues también tiene que ver con glutamato, porque también se parece. Y después vienen los medicamentos, por ejemplo, los psicodélicos, que tienen un efecto sobre todo en la neurotransmisión de serotonina y que en algunos casos también genera experiencias psicóticas. Entonces también es una propuesta. Entonces no solo es dopamina, sino es la interacción de muchos sistemas, lo que lo hace todo bastante complicado, pero que nos ha ayudado a entender cómo funciona la mente y sobre todo a proponer nuevos tratamientos. Vamos a recordar un poco cómo funciona esta unidad básica de funcionamiento del cerebro, ¿sí? Si hablamos que las neuronas serían como la unidad básica o la célula básica del cerebro. Entonces, imagínense ahora cómo 100 millones de neuronas interactúan una con otra, ¿sí? Todas estas interacciones de billones de neuronas tienen una comunicación a través de estas unidades que se llaman sinapsis. Una sinapsis es donde se une el axón de una neurona con otra neurona, con una dendrita de la siguiente neurona, y es donde se da la comunicación de una neurona con la otra. Esto se lleva a cabo así directamente, es decir, del axón, es decir, de la terminación de una neurona, se secretan neurotransmisores y la otra neurona lo capta y se da la señalización o la información que se quiere transmitir. Y los medicamentos o los psicofármacos, la mayoría de ellos actúan modulando o cambiando cómo se lleva a cabo esta comunicación. A veces la bloquean, a veces hace que sea más, que se comunique de una mayor manera, con mayor velocidad o con mayor efecto. Pero lo que sabemos ahorita es que a veces no solo hay una comunicación así, sino que mucho de este neurotransmisor también se puede ir así por los lados y causar un efecto. Entonces esto pues genera muchísimo más, eso nos plantea un panorama muy complejo para poder decir exactamente qué hace cada medicamento. Por eso les digo que este ha sido como un camino que todavía se está recorriendo porque estamos entendiendo cómo funciona.
les digo, el potencial de acción, que es a través de descarga eléctrica con la que se va a comunicar una neurona con la otra, llega a esta parte que se llama axón terminal, donde hay unas vesículas que dentro de las neuronas, las células del cerebro, concentran los neurotransmisores. Entonces la vesícula llega aquí a la parte de la orilla, que es la membrana, se libera el neurotransmisor que tiene ciertos receptores y que funcionan como una llave. Cada receptor, cada neurotransmisor tiene un receptor para el que es adecuado, para el que le sirve o no sirve la llave. Entonces, esta es como la base de mucho de la farmacodinámica, de cómo funcionan los medicamentos. Porque si hacemos una sustancia que simule esta llave que va a entrar aquí en el receptor, pues podemos hacer que la otra neurona crea que hay una comunicación que se dio de esta neurona, pero en realidad es un fármaco que nosotros pusimos. Y esta es la base de muchos de los medicamentos que nosotros utilizamos. Y el problema también es que en realidad casi todas las neuronas que tenemos e incluso otras células del cuerpo tienen estos receptores. Tenemos varios sistemas de transmisores, pero no todos están solamente en el cerebro, sino que están en todo el cuerpo. Entonces, cada vez que usamos un medicamento o un fármaco, estamos teniendo un efecto sobre cualquier lugar que tenga estos receptores, ¿sí? Cualquier lugar en donde la llave entre y ejerza su acción. Eso nos va a ayudar un poco a entender los efectos adversos. Este es un esquema de los grupos de receptores más importantes y de los grupos de neurotransmisores. A través son las sustancias entonces con las que las neuronas se van a conectar unas con otras. Y los receptores, pues hay diferentes grupos de acuerdo a cada neurotransmisor. Para el caso de la psicosis, en realidad intervienen y cuando empezamos a ver cómo funcionan los antipsicóticos, vemos que en realidad funcionan sobre todos los receptores, aunque es muchísimo más sobre unos, en realidad le pega a todos, así decimos de repente, ¿no? Que le pega más a este, le pega más a este. Y esto es importante para entender los efectos adversos de los medicamentos. Entonces, a pesar de que le pega básicamente a todo, hay al menos 3 grupos de neurotransmisores que son más importantes para entender los efectos de los antipsicóticos. Uno de ellos es la dopamina, que seguramente ya la escuchan mucho, y que tiene al menos 5 subtipos de receptores. Entonces, imagínense la complejidad de cómo se va haciendo la interacción. Si tenemos los 100 millones de neuronas conectadas unas con otras, cada conexión tiene 5 posibilidades más, al menos en dopamina, que son 5 formas de relacionarse. Estos mismos receptores a veces son receptores que hacen que se prenda más o que se lleve a cabo la información o la transmisión, pero a veces son receptores que hace también, el mismo receptor depende de si está en la parte presináptica, es decir, en la parte de la neurona que va a dar la información, puede ser que sea inhibitorio. Entonces, pues eso hace bien difícil hacer fármacos que sean muy específicos para exactamente lo que nosotros queremos modificar, y son fármacos que tienen pues otros efectos adversos que muchas veces no son los que queremos, pero pues que están presentes. Glutamato es en este grupo de receptores, principalmente 2 grupos que son los receptores que son inotrópicos y los metabotrópicos. Estos receptores, sobre todo los de NMDA, que ahorita están muy de moda porque tienen que ver con el efecto de ciertos medicamentos nuevos en psiquiatría, como la ketamina, por ejemplo. El glutamato es uno de los neurotransmisores o el neurotransmisor excitatorio más importante que tenemos en el cerebro, y serotonina, que seguramente ya todos escucharon hablar. Serotonina, que a veces le dice neurotransmisor de la felicidad, ¿no? Y que muchas veces las personas que vemos, los pacientes, pues ya tienen algo de conocimiento, por ejemplo, de que los antidepresivos pues tienen que ver con algo de la serotonina. La serotonina, por ejemplo, tiene al menos 7
y cada uno de estos 7 puede tener otras subunidades de receptores. Entonces, imagínense la complejidad de las interacciones que se dan cada vez que nosotros usamos un fármaco, o incluso para explicar un poco las enfermedades. Vamos a hablar del glutamato. Insistimos en esta parte de la neurobiología porque nos ayuda a entender lo que hace un fármaco o lo que implica tener ciertos diagnósticos, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de urgencias o en el caso de incluso de psicología, de los efectos adversos de los medicamentos. Por ejemplo, si las personas que están en psicología están haciendo una intervención en alguien que tiene esquizofrenia, a lo mejor alguna vez se preguntan por qué es tan difícil, ¿no?, para la persona o para ustedes tener una terapia con alguien que tiene fármacos a ciertos niveles o con ciertas dosis, ¿no? Y que pues se dan cuenta que la persona tiene fallas para el aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con mucho de los neurotransmisores, por ejemplo, el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, ¿sí? Hay 2 funciones generales en cómo funciona pues sí, las neuronas, la neurotransmisión, que sería excitar o inhibir, o sea, apagar o prender, apagar o prender. El glutamato es de los neurotransmisores o de las sustancias, la principal que hace que el cerebro se prenda mucho, ¿sí? Es un aminoácido que se produce a partir de glutamina y se elimina de esta sinapsis o de este espacio a través de transportadores, que son igual moléculas que cuando acaba de hacer su efecto la sustancia la recoge y la vuelve a reutilizar. Los medicamentos también actúan sobre estos transportadores. Si se acuerdan, los medicamentos antidepresivos que bloquean el transportador de manera que la sustancia dura más tiempo aquí en la sinapsis y hace más efecto. Entonces, uno puede incidir sobre varios niveles. Glutamato tiene varias vías, de hecho tiene muchísimas vías, yo creo que es el que más vías tiene. ¿Qué es una vía? Básicamente es una conexión sabida o descrita entre 2 estructuras del cerebro o incluso del cuerpo y el cerebro, en este caso vías cerebrales. Y cuando ustedes les digan que las vías de la dopamina, vías del glutamato, se refiere a estas conexiones conocidas y descritas que tienen funciones muy específicas. Por ejemplo, en el glutamato, en realidad las vías que hay están por todos lados, ¿no? El glutamato está en prácticamente todas las estructuras cerebrales, desde el tallo cerebral, que es esta parte del cerebro, que es la parte más filogenéticamente antigua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que compartimos, por ejemplo, con los ratones, algunos otros, con especies de, por ejemplo, chimpancés, y que nos ayudan, por ejemplo, en pruebas, ¿no? Muchos de los medicamentos se utilizan en modelos animales porque las ratas, por ejemplo, tienen estructuras como el tallo cerebral, o estructuras como el hipotálamo, por ejemplo, la glándula pituitaria, que tiene, en cuanto a antipsicóticos, es bien importante entender su función, corteza visual, corteza sensoriimotora. Por ejemplo, glutamato, cuando se hiperactiva, si hay una hiperactivación del glutamato, genera convulsiones, ¿sí? Entonces es un neurotransmisor que cuando está hiperactivo va a generar síntomas como las convulsiones, y tenemos que utilizar medicamentos que hagan que se apague, por ejemplo, como que actúan sobre GABA, que es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, glutamato, piénsenlo así como excitatorio, ¿sí? Y tiene que ver con aprendizaje también. Entonces, para que vayan ustedes pensando en cómo sería si yo utilizo un medicamento que bloquee la función de estas sustancias, pues qué va a pasar o qué es lo que yo voy a ver. Otra de las sustancias, pues que es la estrella, que es la dopamina, es la estrella en la psicosis porque ha sido de las hipótesis que más ha durado
aunque es insuficiente, pues es la hipótesis más plausible acerca de cómo se genera la psicosis. Es una neurotransmisor que igual también actúa sobre la sinapsis o este espacio sináptico, luego los transportadores lo regresan y hay ciertas enzimas como monoaminoxidasa o catecol-metiltransferasa que luego la degradan para volverla a usar. El cerebro y el cuerpo es muy eficiente, entonces no se desperdicia nada, ¿no? Se recoge y luego se vuelve a utilizar. La dopamina es una neurotransmisor súper importante porque tiene que ver con muchas de las funciones más básicas que tenemos en el cerebro. Una de las funciones son la recompensa, por ejemplo, ¿no? La sensación placentera asociada a la recompensa, el propio placer, tiene que ver con una vía que se llama mesolímbica. ¿Sí? Hay una estructura en el mesencéfalo, que es una región que está en esta parte del cerebro que les decía que es el tallo cerebral, y que ahí está situado el mesencéfalo, en donde es donde más dopamina hay, o al menos en donde más se han encontrado neuronas que generen dopamina, y en donde hay una vía que se llama mesolímbica, por ejemplo, ¿no? Que sería esta de acá. Entonces, ¿se acuerdan? Límbico tiene que ver con las emociones, meso, pues de que va del mesencéfalo. Entonces, esta vía tiene que ver con las experiencias de placentera, las experiencias de recompensa. Entonces, ya ustedes cuando empiezan a ver qué hacen los antipsicóticos, si bloquean la función de la dopamina, pues podemos ver que en algunos casos son personas que tienen dificultades, por ejemplo, para experimentar placer, ¿no? Si la dopamina no está actuando donde tiene que actuar, o a veces podemos entender también un poco cómo funciona la adicción a las sustancias, que tiene que ver con la dopamina. Otra vía es esta vía que se llama la vía tuberoinfundibular, que es una vía de regulación de la liberación de prolactina. La prolactina es una hormona que actúa sobre la función de la secreción de leche después de la secreción de leche, y que normalmente esta vía está, la dopamina hace que no esté activa y que no se secrete la prolactina, porque se tiene que secretar solo pues cuando se requiere, es decir, en el posparto, ¿no? Pero cuando bloqueamos esta inhibición, porque la dopamina hace que la prolactina esté quiescente, es decir, que no se secrete durante todo el tiempo a menos que venga el embarazo y el posparto, entonces ya la dopamina deja de funcionar ahí y la prolactina se eleva y empieza a ver, y actúa sobre las glándulas mamarias y se secreta la leche. Entonces, cuando bloqueamos la dopamina, por ejemplo, ya no se da este bloqueo de la secreción, y hay efectos adversos que pueden angustiar mucho a las personas, ¿no? Como secreción de leche por los pezones. Otra vía bien importante es la nigrostriada, que tiene que ver, que actúa sobre unas estructuras que son los ganglios basales y que regulan el movimiento. Estos de los efectos más aparatosos y que más nos angustia cuando vamos a utilizar un antipsicótico, porque son los efectos extrapiramidales que pueden llegar a ser graves, como por ejemplo distonía aguda, que son movimientos bruscos que en algunos casos puede ser irreversible, como la disinesia tardía, que sea el uso de estos medicamentos de primera generación que afortunadamente se utilizan cada vez menos, y que puede ser incluso irreversible, es decir, la persona tiene estas fallas en el movimiento ya de manera irreversible, y pues claro que tiene un funcionamiento muy, muy importante, un impacto en su funcionamiento. Y finalmente serotonina, que si se fijan, también en realidad está en todos lados. Se secreta principalmente igual aquí en la médula espinal o en el tallo cerebral, y va a funcionar en realidad a todo el cerebro y regula funciones bien importantes que tienen que ver con el sueño, con la función sexual, con el apetito,
Serotonina también es una sustancia, un neurotransmisor que está en otras células que no tienen nada que ver, o que sí tienen que ver, pero que no está propiamente del cerebro, por ejemplo, células de la sangre, en el tracto gastrointestinal. Hay muchísimos receptores o de estos pues sí, receptores a serotonina. Entonces, esto nos ayuda a entender también esta conexión que hay, por ejemplo, con el intestino y el cerebro, y está en todos lados. Entonces, cualquier cambio que nosotros hagamos y que administremos algo que tiene impactos sobre la serotonina, pues tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los efectos. Esto no para que nos asustemos, ni que digamos, ah, no hay que usar los medicamentos. Claro que no, sino para entender cómo limitar los efectos adversos e informar también a las personas, ¿no? De algunos de los efectos adversos que muchas veces son indeseables, pero pues que si uno evalúa el riesgo-beneficio, pues hay que utilizarlos. Entonces, ya entendiendo un poco de esta de la neurobiología, vamos a empezar a hablar sobre los antipsicóticos de manera general y que a definir entonces el antipsicótico. Tiene, o la mayoría de los antipsicóticos típicos, atípicos, primera, segunda, tercera, nueva generación, tienen un común denominador que es que actúan sobre la neurotransmisión dopaminérgica. Unos más, otros menos, pero todos tienen efecto sobre la dopamina. Entonces ya empiezan ustedes a entender los principales efectos adversos, aparte de los positivos, los efectos adversos que pueden ver. Los nuevos antipsicóticos, como ya lo vieron, tienen aparte efectos sobre otras sustancias que son la serotonina, que son un efecto antagonista o un efecto agonista. Antagonista es el efecto de bloqueo y agonista es que favorece, como si fuera la sustancia se pega o funciona como si fuera la dopamina, ¿no? Simula el efecto de la sustancia, entonces se lleva a cabo la activación de la célula y puede generar un efecto pues, similar, ¿no? Agonista por ejemplo, en este caso a la serotonina y a ciertos, y no solo a la serotonina en general, sino sobre ciertos receptores. Si se acuerdan, por ejemplo, en serotonina que teníamos al menos 7 tipos o formas de subreceptores, entonces los medicamentos se van a distinguir uno del otro de este perfil que tienen sobre los neurotransmisores, sobre los receptores de cada neurotransmisor, y que por eso ustedes escuchan cuando decimos, este le pega a dopamina o le pega de 1. Y ahora ya salió un nuevo medicamento que le pega más a D2, a D3 que a D1, ¿no? Entonces, pues hay muchísima oportunidad de hacer medicamentos porque tenemos muchas vías por donde podemos incidir. Sin embargo, pues no ha habido tanto avance en el impacto final de los tratamientos, y casi todos en realidad nos hemos quedado muy limitados a la parte de la dopamina. Dopamina como la principal teoría para explicar estos síntomas más aparatosos de la esquizofrenia, que son la agresión, la hostilidad, el escuchar voces, el tener ideas fuera de la realidad, y que tiene que ver con alteraciones principalmente de la vía mesolímbica, si se acuerdan, esta vía que tiene que ver con las emociones, y mesocortical, es decir, del mesencéfalo a la corteza, y que está relacionado con el funcionamiento cognitivo como la atención, la memoria. Entonces, unas vías de la dopamina se asocian con ciertas funciones mentales, otras vías con otras, y depende de cómo actuemos sobre una u otra, pues es el efecto que vamos a ver, ¿sí? La evidencia entonces es muy alta, ha sido muy alta, que algo hay con la dopamina. Entonces hay que bloquear la dopamina, porque si utilizamos cocaína, clínicamente lo que vemos son síntomas psicóticos, y la cocaína, la anfetamina y medicamentos como L-Dopa, ¿sí? que termina siendo como dopamina, genera estos síntomas psicóticos. Entonces, esa es la evidencia que tenemos hasta ahorita, o que se ha tenido de la dopamina. Esto no lo vamos a ahondar, pero es solo parte de toda la vía de la dopamina, porque no solo es una sustancia que actúa y se va, les decía, es una sustancia que
se genera, y en todas estas puntos de la generación, ¿sí? De la generación desde el axón de la neurona hasta la liberación, de cómo se vuelve a retomar o cómo actúa sobre la otra neurona y cómo se retoma por los transportadores. Cualquiera de estos puntitos es un punto potencial para un tratamiento o para un medicamento. Entonces, es importante saber esta vía, no de memoria, pero saber que existe, ¿no? Y cuántos receptores tenemos. Entonces, al menos para dopaminas, pues son muchísimos, ¿no? Y como les decía, a veces un mismo receptor, cuando está de un lado, funciona para una cosa y del otro funciona para otra. Pero esto que no nos asuste ni que nos desanime, solo es para entender por qué los medicamentos hacen cosas que, pues que no esperamos, pero que no nos angustie, porque en realidad sí podemos saber exactamente, no con exactitud al 100%, pero sí más o menos qué está pasando con el medicamento, porque está reaccionando la persona como está reaccionando. Serio de las vías, sobre todo para entender lo de los efectos adversos. Y les decía también que aunque es una de las hipótesis más factibles, pues no explica muchos de los síntomas, sobre todo estos otros síntomas cognitivos o estos síntomas que es muy difícil de tratar y que no se van a mejorar con el antidepresivo. De glutamato, igual, glutamato es uno de los sistemas más complejos y también tiene todos estos neurotransmisores, todos estos receptores sobre los que puede actuar o no ciertos medicamentos. También tiene un mecanismo de recolección, ¿sí? Y que explica mucho de los efectos que podemos esperar o no esperar. Serotonina también, ¿sí? Entonces todo se hace muchísimo más complejo como para decir que la hipótesis de la dopamina es que funciona, hay mucha dopamina, entonces hay que quitar la dopamina. Pero no nos tenemos que desanimar porque pues esto nos ha ayudado a entender también que la mente pues tiene una correlación o funciona a través de una red, ¿no? De una red que es súper compleja, que apenas estamos entendiendo, pero que es algo pues que podemos mejorar o podemos tratar, ¿no? Porque incluso la psicoterapia también tiene un efecto sobre el funcionamiento de estas redes, que es bastante complejo, pero que no, no imposible de entenderlo y que poco a poco hemos entendido un poco más el funcionamiento del cerebro. Esto nada más general, que les decía, si entendemos cómo funciona el medicamento, pues podemos entender tampoco un poco de la neurobiología y de los efectos adversos. Tenemos entonces este perfil de antipsicóticos típicos en donde de manera predominante actúa sobre receptores de dopamina. Aunque los típicos que se acuerdan es el haloperidol, el flopentixol, son medicamentos antipsicóticos que de manera predominante, aunque tienen efectos sobre otros receptores, casi toda su acción la llevan a cabo por el bloqueo de los receptores de un cierto tipo que se llaman D2. ¿Sí? Y esto explica su alta potencia, es decir, son medicamentos que actúan de una manera muy importante, muy rápido, pero que también tienen efectos adversos que tienen que ver con estas vías, o la alteración de estas vías, que pueden ser muy aparatosos. Y después tenemos el perfil de los atípicos, en donde interviene el efecto sobre otras sustancias. Entonces son medicamentos, por ejemplo, que ya tienen otros efectos adversos. Ya no solo son efectos adversos solo de la dopamina, sino efectos adversos que de manera indirecta alteran las vías del metabolismo. Entonces son medicamentos que aumentan de peso, que tienen otro tipo de riesgos de los que tenemos también que cuidarnos, pero siguen actuando también sobre la dopamina. De manera general, entonces, los antipsicóticos de primera generación, segunda generación,
¿Qué hace la diferencia? Básicamente esto, que actúa no solo sobre dopamina, sino sobre otros neurotransmisores y son un poco mejores, no tanto, para los síntomas negativos, o al menos no los empeoran tanto, ¿sí? El bloquear la dopamina, por ejemplo, uno de los síntomas negativos es el afecto aplanado, es decir, pues sí, esta experiencia de estar aplanado, desconectado del mundo emocionalmente, que puede ser muy, muy desesperante para nuestros pacientes. Si además de eso ya lo tiene alguien que tiene esquizofrenia y aparte le bloqueamos la función de la hormona que genera la experiencia de placer, bueno, pues va a estar muchísimo peor, ¿no? Entonces va a ser una persona que nos va a estar diciendo, o que no se lo va a tomar simplemente, ¿no? Porque no siente nada y así nos dice, no, es que no me gusta tomar ese medicamento porque no siento nada. O porque tengo ginecomastia, es decir, crecieron mis senos y me da pena, ¿no? Nosotros tenemos varias personas, hombres, por ejemplo, que no toman el medicamento y nos dicen que sí lo toman, pero no lo toman porque tienen estos efectos adversos. Aunque hay diferencias en los fármacos de los de primera y segunda generación, en general la farmacocinética es muy similar, sobre todo en las presentaciones orales, ¿sí? Una presentación oral que viene el primer paso que es absorción, después la distribución, el metabolismo, que todos tienen esta limitante que es el metabolismo hepático y que de acuerdo a ciertas personas tienen ciertos genes que hacen que metabolicen más rápido o menos rápido los medicamentos, que a veces hacen que sean resistentes al tratamiento y después la eliminación. La mayoría, al menos desde el punto de vista oral, tienen ciertas similitudes en cuanto a la farmacocinética, en cómo se distribuyen. Y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo saben los psiquiatras cuál usar? ¿Sí? Pues ha habido varios estudios, seguramente ya les han platicado del CATI, que es uno de los estudios más grandes de antipsicóticos, que nos dijo algo bien importante, triste pero importante, que es que en realidad todos los medicamentos antipsicóticos son eficaces. No hay uno mejor que otro para el manejo de la psicosis, excepto clozapina, por ejemplo, que ayudaría, se utiliza en pacientes que no responden al tratamiento. A lo mejor ese sí es mejor que los otros, pero de ahí fuera en realidad todos van a ayudar, ¿sí? A hacer lo que dicen que debe hacer, que es bajar la psicosis. Entonces, ¿qué hace el que nosotros usemos uno u otro? Bueno, pues el efecto adverso. Por ejemplo, el efecto adverso, que es el más aparatoso y en lo personal el más limitante, porque puede ser irreversible. Por ejemplo, estos pacientes que tienen discinesia tardía, es una limitación, los discapacitan, ¿no? Es esta alteración en el movimiento. Entonces, si yo voy a escoger un medicamento, yo evito a toda costa utilizar los medicamentos que tengan un mayor efecto sobre D2, pero también son los más baratos. Entonces, de repente ahí pues tenemos que dialogar, ¿sí? Negociar con la persona cuando vamos a iniciar un tratamiento, que sepa cuáles son los efectos para que se pueda tomar una decisión en conjunto. Hay que tomar en cuenta algunas características, por ejemplo, estos nuevos medicamentos que son los de última generación, que funcionan de una manera como muy elegante, que se llaman agonistas parciales, ¿no? Que no bloquean, sino que por su estructura activan, pero no activan tanto como la dopamina, el funcionamiento de la dopamina, y no lo bloquean, es como un intermedio que es el aripiprazol, ¿no? ¿Y qué dicen los laboratorios? Los laboratorios, no, pues es que este medicamento tiene estas ventajas porque no es un antagonista, es un agonista y tiene otro mecanismo de acción. Pero si se dieron cuenta, en realidad hay decenas de potenciales blancos, pero al final, el efecto final, no hay gran diferencia entre unos y otros, ¿sí? Al menos desde el punto de vista de los síntomas negativos. Y eso es bien importante porque la investigación no ha avanzado para que la persona tenga una mejor calidad de vida. Este es otro estudio, se los pasamos de pues cuál es mejor. Este es un estudio en donde ven
qué medicamento, en términos de eficacia, es decir, de los cambios en los síntomas de manera general, cuál es mejor o peor para acá, que favorece el uso del el efecto de la droga o de la sustancia, y acá el placebo. Vemos que clozapina efectivamente sí es mejor que el resto, pero el resto no hay tanta diferencia. En lo que sí hay diferencia es en estos efectos adversos. En lo que sí hay diferencia es que hay medicamentos que la gente suspende más. Eso es muy importante, porque ¿para qué le voy a dar un medicamento que sé que va a suspender? Entonces nada más me voy a hacer una chaqueta mental pensando que la persona está tomando un medicamento como el haloperidol y que le va a causar efectos adversos, lo suspende, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido dar un medicamento que la mayoría suspende, el efecto de la ganancia de peso, que es bien importante, ¿no? En términos de salud, tomar en cuenta, el efecto sobre los síntomas esteropiramidales, sobre la prolactina. Esto es lo que nos hace escoger cuál. Entonces ahora sí ya vamos a pasar a lo de los medicamentos de liberación inyectables, porque esa es la diferencia que nos hace entre escoger, o que podría hacernos entre escoger un medicamento y otro. ¿Cómo escogemos? Bueno, si tomamos en cuenta cómo es la esquizofrenia, pensando en la esquizofrenia como el diagnóstico más grave, cómo se comporta en la mayoría de las personas, y en donde sabemos que solo 10% de las personas van a tener un episodio y luego se les va a quitar, y la mayoría van a tener un episodio y luego otro episodio y otro episodio. Si sabemos que cada episodio tiene un efecto tóxico sobre el cerebro, entonces, ¿qué queremos hacer con el medicamento? Aparte de que se le quite la psicosis, pues queremos prevenir una recaída, ¿sí? Pero ¿cómo prevenimos una recaída? Efectivamente, cuando se toma el medicamento, la recaída baja. ¿Qué es una recaída? Bueno, que tiene un mayor número que presenta otra vez los síntomas. La gran mayoría va a tener una recaída, ¿sí? Solo el 10% podría ya no tener una recaída. Incluso con el medicamento, el 30% de las personas que tengan el medicamento va a tener una recaída, es decir, va a tener otro episodio psicótico. Si no tienen medicamento, el 65% va a tener una recaída. Entonces sabemos que el medicamento es mucho mejor que el no medicamento. Cerca de la gran mayoría, les decía, van a tener a lo largo de esa vida. Entonces, el tratamiento, además de evitar o quitar los síntomas, tiene que ver con prevenir las recaídas, ¿sí? ¿Y cuáles son los elementos que hacen que podamos prevenir que alguien recaiga? Y ustedes ya sabrán, pues en realidad es como de sentido común, ¿no? Pues que se tome el medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, en realidad la gran mayoría de las personas que tratamos no se toma el medicamento, ¿sí? Nos dice que se lo toma, pero en realidad no se lo va a tomar. Y este que se llama adherencia al tratamiento es de los factores más importantes para el éxito de nuestro tratamiento, que lo vamos a definir como nuestra recuperación funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos al final? No solo queremos que ya no tenga síntomas, queremos que esta persona tenga un trabajo, ya no tenga síntomas, tenga una vida independiente, tenga una novia, un novio, un esposo, una esposa, y eso no lo vamos a lograr solo con una parte del tratamiento. Pero para poder lograr esto, requerimos sí o sí, básicamente, que la persona tenga adherencia al tratamiento, ¿sí? Y ustedes no me lo creerán, pero en realidad no solo en psiquiatría, sino en casi todas las enfermedades, más de la mitad de la persona no se toma el medicamento, ¿sí? Entonces, pues nosotros damos el medicamento y siempre esperamos que la persona se lo esté tomando, pero se sorprenderán, y es aquí, por ejemplo, donde psicología juega un papel súper importante, porque ustedes están viendo a las personas de una manera más continua, y ustedes están dando cuenta, por ejemplo, que a veces las personas cuando se toman una cerveza, no sé, un fin de semana, ya no se toman ese día el medicamento. O si comen carne de puerco, no se toman el medicamento. Y eso a veces el psiquiatra no lo pregunta,
y a veces la persona no supone que eso es bien importante para el tratamiento. Hasta que uno empieza a indagar directamente cuántos días de la semana no se toman medicamentos. Ah, bueno, los martes, porque los martes como mucho, o en el mes que me desparasito, entonces no quiero tomar muchos medicamentos, ese día no me tomo este medicamento. O pues es que estaba resfriada, entonces no me lo tomé. Entonces imagínense esta estadística, la mitad de la gente que tratamos no se toma el medicamento. Entonces, ¿qué significa que alguien no se toma el medicamento? Claro, puede tener los síntomas, tiene el riesgo de recaída, pero también tiene más riesgo junto con esto de intento suicida. Son personas que se van a hospitalizar muchas más veces, ¿sí? Y que a lo mejor ya cuando decimos todos los antipsicóticos son iguales, pero ¿qué hace que uno funcione más que otro? ¿Qué haría que yo escogiera uno que otro? Bueno, yo diría, entonces hay que escoger o hay que promover que se utilicen medicamentos que prevengan las recaídas, prevengan que esta persona se hospitalice y que tenga un mayor funcionamiento. Y es ahí en donde aparecen los medicamentos inyectables y los medicamentos de acción prolongada o de depósito y de depósito, si quieren ver la clasificación, que la diferencia predominante no es en su mecanismo de acción, es decir, es el haloperidol que funciona igual que el haloperidol, es la risperidona que funciona igual que la risperidona, paliperidona funciona la risperidona, pero están en una presentación que hace que su farmacocinética sea diferente y que se mantenga niveles en la sangre estables durante semanas, ¿sí? Y que se garantice que el medicamento esté actuando de manera que la diferencia con tomar y no tomar el oral e inyectable tiene que ver en el efecto sobre la adherencia al tratamiento. Yo, si doy un medicamento que es inyectable, voy a garantizar que la persona se lo esté tomando. ¿Y qué modificaciones se hicieron para que pudieran poner el medicamento en una inyección y en donde se liberara poco durante el tiempo que yo quisiera definir? Entonces, al principio, lo que hicieron fue poner un medicamento, por ejemplo, el haloperidol, en un aceite, ¿sí? En un aceite para que no se diluya y que se pueda quedar en el tejido, en este caso en el tejido intramuscular, cuando se pone la inyección, y que se vaya liberando poco a poco. Y luego se hizo una tecnología de microesferas que ahorita vamos a ver, en donde ya no es con aceite donde se pone o se monta como un vehículo el medicamento, sino es a través de microesferas, por lo que el dolor es mucho menor. El problema con los medicamentos inyectables de larga duración o de depósito es ese, que el sitio de infección puede doler, el sitio de inyección puede doler mucho, de acuerdo a cuál es el vehículo. El vehículo se refiere a en qué se montó, por ejemplo, el medicamento, ¿no? O cómo hago que el medicamento llegue al cuerpo. Les decía yo, por eso insistí tanto en que todos los medicamentos tienen igual eficacia, ¿sí? Todos funcionan para disminuir los efectos de la psicosis, es decir, todos bloquean la dopamina, todos hacen que la persona tenga menos síntomas psicóticos, pero ¿cuál es la diferencia? Pues tiene que ver sobre el riesgo de recaídas. Una de las características de los medicamentos inyectables es que la persona tiene menor probabilidad de tener recaídas a lo largo de su vida, ¿sí? Esto hace obviamente que la persona sea más funcional. Si yo cada año voy a estar internada al menos 20 días, al menos 2 veces al año por los síntomas psicóticos, no importa que cuando salga ya esté muy bien, ¿no? Y vuelva a tomar el medicamento. En realidad va a ser bien difícil que yo pueda tener un trabajo si me tengo que estar internando. Por eso el enfoque ahorita de muchos de los fármacos tiene que ver con esto, con mejorar el funcionamiento y la calidad de vida
es decir, disminuir los internamientos, y también hacer que la persona tenga una experiencia diferente, porque lo que se ha visto es que los medicamentos inyectables no solo disminuyen las recaídas porque se garantiza que tengas más niveles, sino que también mejora la calidad de vida, porque el no estar tomando una pastilla diario hace que la persona tenga una sensación más de control, por ejemplo, ¿no? De su enfermedad. Una sensación de estar menos enfermo, ¿no? También a la familia le ayuda muchísimo el no estar persiguiendo a la persona para que se tome el medicamento a diario, y cuando ya se pueden usar medicamentos que se van a quedar en los tejidos y que se van a liberar de una manera lenta. Sin embargo, a pesar de esto, y ustedes dirán, pues esta ha sido la respuesta que se está esperando para el tratamiento. Seguramente, pues los psiquiatras utilizan mucho estos medicamentos. Pues la realidad es que no, muy pocos psiquiatras utilizan los medicamentos inyectables y no necesariamente tiene que ver con el precio. Tiene que ver también con esta percepción de que alguien que utiliza un medicamento inyectable es alguien que está más grave. Incluso cuando proponemos este tipo de tratamientos en las personas o en los pacientes, batallamos también más porque hay algunos de ellos que tienen esta idea de que como es inyectable, pues es algo más grave, ¿no? Cosa que no es cierto. Entonces, pero parte de estos entrenamientos, pues tiene que ver en promover este tipo de tratamientos para poder ayudar a las personas que tengan un mayor funcionamiento, ¿sí? Son medicamentos que a veces causan cierta angustia en los psiquiatras, en los médicos generales seguramente también causa más angustia de, no, pero ¿cómo, no? Si los síntomas extrapiramidales causan angustia, cuando se pone un medicamento de este tipo, causa más angustia porque el efecto le va a durar pues todo lo que le dure el medicamento, pero es un efecto que se presenta en un porcentaje muy bajo de las personas y que es algo manejable y que se puede prevenir si uno administra el medicamento oral previo. Ahorita, al menos en México, podemos tener el flupentixol, no está acá, pero es el fluanzol, el clopixol, el aripiprazol no lo tenemos, aloperidol sí tenemos, pero ya pues está, espero y que se siga utilizando menos, olanzapina no, paliperidona y risperidona. Son al menos los medicamentos inyectables que tenemos y que están accesibles. Obviamente que el aloperidol pues es más económico, pero los efectos adversos de verdad es que pueden ser totalmente incapacitantes, pero hay gente que solo reacciona o tiene una respuesta con medicamentos como el aloperidol inyectable. Pues, aunque lo evitamos, pues a veces tenemos que usarlo. Y paliperidona, que es el nuevo medicamento, yo creo que es el más nuevo y que ahorita están haciendo una fórmula para que la liberación dure 6 meses. Entonces, ahorita está uno de 3 meses. Entonces, imagínense el potencial que tenemos. Si la mitad de las personas no se toman el medicamento y pudiéramos tener acceso a un medicamento que dura 6 meses, entonces ya podemos pensar en otras, en un paso más allá de los tratamientos, ¿no? Incluso del término desde el punto de vista de psicología, alguien que ustedes garantizan que tiene niveles de medicamento durante 6 meses, creo que incluso con ustedes trabajarían un poco más tranquilamente, ¿no? Garantizando que la persona que tiene enfrente está en su tratamiento, lo sigue su tratamiento. Son pacientes que podrían verse y darse su seguimiento en primer nivel, por ejemplo, en medicina general, porque la persona ya está garantizado la parte más difícil. Y esto de los medicamentos de depósito no es propio de psiquiatría, aunque yo creo que psiquiatría le ha sacado más provecho. Sabemos que se diseñan desde los primeros diseños son desde los 60s, en donde, por ejemplo, la insulina, ¿no? Se había propuesto como un medicamento de depósito para manejar o prevenir esta falta de adherencia. En psiquiatría, al principio, se
se combinaba o se montaba, por así decirlo, en un vehículo oleoso al medicamento, en este caso al haloperidol, porque como es hidrosoluble, si yo aplico haloperidol, por ejemplo, en una inyección, pues no se va a concentrar. Y lo que necesito es que se deposite o se concentre y que se vaya distribuyendo, es decir, que se vaya la sangre de una manera lenta, ¿sí? Más lenta de lo que se va a excretar por la orina. Cuando yo me lo tomo, se absorbe, entra en la sangre o en el plasma y luego se secreta en la orina. Pero si yo lo coloco y lo deposito con una inyección, esto se va a ir liberando poco a poco y yo con la tecnología puedo controlar la velocidad en la que se vaya liberando. ¿Y cómo la puedo controlar? Por ejemplo, ahorita la nueva tecnología es que hace que el medicamento se haga esferas, entonces lo hacen como que así le llaman las microesferas, y el medicamento en realidad se hace en estas esferas y se va a ir diluyendo poco a poco. Y la tecnología puede hacer que yo pueda predecir en cuánto tiempo quiero que esta esfera se deshaga en el cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso esta tecnología ha avanzado mucho en los antipsicóticos. Creo que también, por ejemplo, bueno, en los anticonceptivos también utilizan esta tecnología. Testosterona también tiene esta tecnología que para prevenir las recaídas en personas que no se toman este medicamento es muy útil, ¿eh? ¿Y cuáles son los principios farmacodinámicos que hacen que yo pueda poner un medicamento en este espacio intramuscular y hacer que se distribuya de manera más lenta y que el cuerpo no lo deseche? Pues es un fenómeno que se llama flip-flop, que es que el medicamento se excreta de una manera más lenta de lo que se absorbe, de manera que yo puedo predecir que el medicamento se va a ir acumulando poco a poco en la sangre para llegar a un nivel en la sangre que es mi nivel de acción o mi umbral de acción y que yo pueda decir que el medicamento está actuando o que puede actuar. Entonces, los medicamentos inyectables de larga acción y los de depósito, hay gente que clasifica, pero a mí me hace como esta clasificación, pues no le veo mucho sentido. Los de depósito, los que son con aceite y los inyectables de larga acción, como estos de microesfera, ¿no? Pero en realidad el mecanismo es muy similar. Se deposita el medicamento en el espacio intramuscular, a veces se inyecta aquí en el hombro o en el glúteo, se queda ahí y se va liberando poco a poco a la sangre y ya después que ya se libera de esa región, actúa igual que los medicamentos como si se los tomara, ¿sí? Y luego se excreta igual por el riñón como si se los tomara. El hecho de ponerlo también en este vehículo hace que algún metabolismo, sobre todo el hígado, por ejemplo, me la pueda disminuir. Entonces, las personas que son resistentes o que no les funciona el oral, podemos utilizar este medicamento y tenemos más probabilidad de éxito, ¿sí? Hay una cosa bien importante cuando utilizamos los medicamentos de inyectables, que tenemos que saber, los orales también, pero en el caso de los inyectables tenemos que saber muy bien cómo es su biodisponibilidad. Es decir, cuando yo ponga una inyección, en cuánto tiempo este medicamento va a alcanzar concentraciones plasmáticas que pueden ser peligrosas o que pueden ser subterapéuticas. Entonces, hay varios medicamentos de depósito o de larga acción, que también son los de primera generación, los de segunda generación, y que tenemos que conocer muy bien cómo funciona. Tenemos que conocer muy bien en el oral, pero en este caso tenemos que estar muy conscientes de cómo hace un efecto. Aquí es, por ejemplo, donde a lo mejor psicología no va a tener tanto papel, pero sí puedes saber, por ejemplo, que si alguien se puso una inyección ayer,
En estos tiempos o en este momento de los primeros días es cuando va a presentar más probabilidad de efectos adversos porque hay un pico al principio del medicamento. Ese pico a veces los psiquiatras lo utilizan para tratar pacientes en estado agudo, ¿no? Por eso son medicamentos bien potentes porque si yo lo administro, el efecto va a ser inmediato, pero también puede ser muy potente en el sentido de los efectos adversos. Entonces es importante saber que cuando se administra hay un pico y a partir de ese pico se va a empezar a dar, a llegar a una estabilización que al menos requiere 5 vidas medias. Es decir, y esto es bien importante porque todo ese tiempo en el que yo estoy aplicando el medicamento y de repente si tiene una vida media, por ejemplo, de horas o de 20 horas, yo puedo predecir que los niveles plasmáticos van a bajar. Entonces, los primeros momentos en los que yo aplico este tipo de medicamentos, tengo que, para algunos tratamientos, hacer dosis de carga. Entonces, cuando está indicado, por ejemplo, el haloperidol, que se quede cada mes, de repente yo cuando voy a iniciar un tratamiento le voy a administrar el medicamento cada semana, al menos durante las primeras 5 semanas, porque yo puedo predecir, de acuerdo a la farmacocinética, que el medicamento está bajando y que hasta que pasen 5 vidas medias voy a tener esta meseta o voy a garantizar que, que el nivel del medicamento esté en sangre de una manera estable. Entonces, a veces pues hay que explicarle al paciente que al principio vamos a hacer las dosis de carga, que este es el principio más, no grave, pero es a lo mejor el más de agudo, más peligroso en cuanto a efectos adversos, que es a lo mejor en el que la persona podría estar en tratamiento con psiquiatría. Después de este periodo de la carga y que se han alcanzado estas mesetas, la persona puede seguir administrándose el medicamento cada mes, cada 3 meses, les decía yo ahora cada 6 meses, para tener los niveles plasmáticos adecuados. Y ustedes dirán, ay, pero es inyectado, no habrá más efectos adversos. En realidad son los mismos efectos adversos. Obviamente que cuando yo voy a aplicar un medicamento inyectado, tengo que tener la seguridad de que esta persona ha utilizado este fármaco o similares previamente para prevenir qué efectos. Los principales son los extrapiramidales, ¿no? Tener a alguien que ya se le puso el medicamento y que tuvo efectos extrapiramidales, pues va a ser bastante limitante para la persona estar con una distonía de varias semanas. ¿Qué más? Aquí nada más, nada más. Entonces, ¿cómo se aplica? La mayoría de los medicamentos se aplican en el glúteo, pero los más nuevos se pueden aplicar en el hombro, aquí en el deltoides. Entonces, esto a lo mejor es algo como muy simple, pero cuando uno se sienta con la persona a explicarle y cuando ve la experiencia a largo plazo de lo que es comparado con tomar el medicamento a simplemente ir cada mes por una inyección, el efecto puede ser bien, bien importante. Yo tengo la fortuna de trabajar en una institución en la que tenemos los medicamentos de larga acción o depósito, que es la paliperidona, que es un medicamento caro, pero que en instituciones está disponible. Entonces, he visto el efecto sobre el funcionamiento de las personas de usar este medicamento. Pues el efecto de garantizar que alguien se toma el medicamento es muy aclarador. Por ejemplo, he visto pacientes que en realidad nunca había visto bien, ¿sí? Porque yo siempre había pensado que se tomaban el medicamento, pero cuando hemos platicado y han aceptado, o sea, iniciado con un tratamiento de depósito, incluso los familiares dicen que está más despierto, ¿sí? Tiene incluso menos efectos adversos, que empieza a tener mayor actividad. ¿Qué más? Pues los familiares también previenen las hospitalizaciones, ya no tienen que estarlos persiguiendo por el medicamento. Entonces, la verdad es que sí son medicamentos que permiten ir un paso más allá en el tratamiento. Ya no estamos todo el tiempo diciendo, es que hay que tomar el medicamento, es que hay que tomar el medicamento. No, es porque ya garantizamos que se lo esté tomando. Entonces, el medicamento se administra y se queda aquí en el tejido, no duele. Los que están, el vehículo, es decir, en donde se monta el medicamento como el haloperidol, ese sí duele mucho, pero
los nuevos medicamentos, realmente el sitio del dolor es mínimo, entonces se deja ahí, se aplica, se puede aplicar incluso el familiar, de preferencia. Por ejemplo, nosotros ahí en el hospital preferimos que la persona vaya y se lo aplique porque también es una oportunidad para poder verlo. Enfermería puede ver cómo está, garantizar que se lo esté tomando. Y para cada tratamiento, ya si alguno quiere saber un poco más sobre uno en especial, pues hay ciertos esquemas de tratamiento. Para cada tipo de medicamento hay dosis de carga, dosis no de carga. ¿Cuál es la diferencia? Pues que para unos yo necesito darles medicamento oral en lo que alcanza mis 5 vidas medias. Para otros no, para haliperidona no, pero por ejemplo para haloperidol sí, para risperidona inyectable que se pone cada 15 días. Cuando yo lo empiezo, aparte tengo que darle medicamento al principio oral, porque en lo que tarda en llegar a esta estabilidad, a las 5 vidas medias, el paciente está en un periodo crítico o de riesgo. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Y antes se creía, bueno, yo cuando me formé en mi formación como psiquiatra, la realidad es que no tuve mucha experiencia, excepto cuando uno pues rotas por las clínicas de esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Que los utilizan más. Pero cuando nosotros nos formamos también tenemos esta idea de que el medicamento inyectable es para los pacientes más graves de los más graves, ¿sí? Y que eso hay que dejarlo como una opción para aquellos que pues están muy graves, porque como es inyectado pues tiene que ser más fuerte, pero en realidad no. Ahorita está la tendencia de usarlo en pacientes desde el principio. ¿Sí? Porque si ya hacemos un diagnóstico adecuado y estamos seguros que esta persona va a tener este diagnóstico por el resto de su vida, ¿por qué no garantizar desde un principio que tenga el menor número de recaídas posible, ¿no? Entonces, aunque la gente diga, no, sí me voy a tomar el medicamento, pues siempre existe la evidencia de que la mitad de ellos no se lo toman. Entonces, esta es la diferencia. En realidad, no hay el medicamento funciona igual en farmacodinámica. ¿Cuál es la diferencia? Farmacocinéticamente, en cómo lo meto y hago que se distribuya en el cuerpo, es como es la diferencia. No en cómo